Hola, en esta ocasión vamos a estar hablando del calor latente de fusión, de vaporización y la sublimación. Esta parte va a ser explicada por Tanaka Benítez Hiroyoshi y su servidora Reyes Muñoz Leslie Michelle. A ver, ¿qué es el calor? Es la energía que se transfiere entre dos sistemas debido a una diferencia de temperatura entre ellos. Se transfiere de un cuerpo con temperatura más alta al de temperatura más baja hasta que se llega a un equilibrio térmico. Esta función es también conocida como función del estado. Aquí se puede ver una imagen siendo representada de cómo una temperatura alta tuvo que descender a una temperatura baja hasta que terminaron en una temperatura igual. Tipos de calor. Existen dos tipos de calor, el calor sensible y el calor latente. En el calor sensible es la cantidad de calor que absorbe o cede un sistema sin cambiar su estado de agregación y su fórmula es igual a Q es igual a mc sobre la delta o cambio de T. Y en el calor latente es igual a una Y invertida es igual a Q sobre dm, lo cual es igual a la cantidad de calor que absorbe o cede un sistema sin cambiar su temperatura. ¿Qué es el calor latente? Este calor tiene una cierta característica que es aquel que no se siente y es representado por la energía térmica que es liberada o absorbida durante un cambio de fase sin aumentar o disminuir la temperatura del sistema termodinámico. ¿Qué es el calor latente de fusión? Esta es una propiedad que todas las sustancias tienen, que es que según el material que esté hecho, bueno, tiene que ser un material sólido, también es una de sus características, requerirá cierto calor para fundirse o unirse a otro tipo de sustancia. Y bueno, eso también nos indica que un gramo va a necesitar una cierta cantidad para poder cambiarse. Aquí podemos ver que tenemos puntos de fusión. Por ejemplo, el del hidrógeno es 14.02, el del cobre es 1358.6 y el tántalo es igual a 3258. Tenemos hasta 99 elementos ya definidos con un calor latente de fusión, pero del 100 al 109 de los elementos de la tabla periódica de los elementos aún no se conoce su calor latente. Existen dos fórmulas para calcular el calor latente de fusión. La primera es una Y invertida, lo cual significa calor latente de fusión es igual a una Q mayúscula sobre una M, que es la masa. Y Q mayúscula es igual a masa por calor latente de fusión, donde el calor latente de fusión se va a estar representado con una Y invertida con una F. Y su cantidad de medida es el calgramo. La Q mayúscula es igual al calor suministrado en calorías y M minúscula es igual a masa de la sustancia en gramos. Aquí tenemos una tabla que nos dice sustancias y el calor latente de fusión en calgramo. Aquí tenemos al agua, que su calgramo es igual a 80, el hierro, que es igual a 6, el cobre, que es igual a 42, plata, que es igual a 21, platino, que es igual a 27, oro, que es igual a 16, mercurio puede variar entre 2 y 8, al igual que plomo también tiene una variante entre 5 y 9. Algo que quería mencionar es que aquí la mayoría de las sustancias son elementos de la tabla periódica de elementos. El único que no es un elemento como tal es el agua, ya que está mezclado entre dos elementos, que es el hidrógeno y el oxígeno. Tipos de calor latente. Como les decía, la Y invertida significa calor latente. Calor latente de fusión, aquí vamos a estar representando a sus contrarios. Por ejemplo, el del calor latente de fusión, su contrario, o sea, su calor latente negativo, es la solidificación. El calor latente de vaporización, su contrario es el calor latente de condensación. Y con el calor latente de sublimación, su contrario es la deposición. H es igual a entalpía.
Es la medida de la energía de una energía contenida en un cuerpo, sistema que contiene un volumen. Este se encuentra sometido a una gran presión y puede intercambiarse con su entorno. Se representa por la letra H mayúscula y la unidad física asociada es el julio. El julio es igual a kilogramo metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y esto es relevante en esta situación, ya que nos habla de que el calor latente de fusión es igual a la entalpía de líquido menos la entalpía de sólido, lo cual nos da una delta. Delta significa cambio en matemáticas, lo cual es un cambio en la entalpía de la fusión. En calor latente de fusión es igual a la entalpía de vaporización menos la entalpía de líquido, lo cual nos da un cambio de entalpía de vaporización. Y la sublimación en calor latente nos está dando una entalpía de vapor menos una entalpía del sólido, lo cual nos da un cambio de la entalpía en la sublimación. ¿Qué es vaporización? Bueno, esto sigue en un estado líquido y esto sucede cuando se está ofreciendo una sustancia en un calor constante y esto significa que su temperatura irá en aumento. Con este aumento en el grado de las moléculas, y cuando las moléculas tienen un grado mayor de temperatura, van a buscar una salida, ya que se van a estar multiplicando o van a estar en un movimiento constante en la zona en que se encuentren. Aquí se puede notar en esta imagen en la olla por cómo se ve que está el fuego haciendo sobre el agua que tenga que buscar una forma de salir al cambiar su estado. Este es un cambio físico y las fuerzas entre las moléculas son prácticamente insignificantes. La vaporización puede ocurrir en tres formas: la evaporización, la ebullición y la calefacción. La evaporización es un proceso que ocurre de una manera muy lenta y es gracias a que es a una temperatura ambiente. La ebullición es un proceso rápido, ya que es a una temperatura fija, de una temperatura mayor. Este proceso observa fácilmente al poner agua a hervir, ya que estamos cambiando su estado ambiente a un estado de una temperatura mayor. Y en la calefacción es el proceso más rápido y se produce cuando la fuente de esta está a una temperatura más alta que la temperatura de ebullición de la sustancia. Y esto lo podemos identificar más rápido con los calefactores que tienen su mismo nombre. ¿Qué es la sublimación? La sublimación de un elemento es la conversión entre los estados sólido y gaseoso, sin pasar a un estado intermedio. También existe la sublimación inversa, que es cuando es del estado gaseoso al sólido. Y también en este tipo de sublimación inversa no existe un intercambio medio. Las leyes generales del cambio de estado. En este apartado existen dos. La primera es: durante un cambio de estado, si la sustancia está a presión constante, la temperatura de cambio de estado permanecerá constante. Este fenómeno se puede explicar por el hecho de que en el cambio de estado físico la temperatura se mantiene constante. Si la presión permanece constante, a partir de ese momento se puede concluir que si cambiamos la presión, también cambiará su estado de estado. Lo que les decía, puede ser que esté en un estado líquido, pero al aumentar una temperatura alta, este puede pasar a un estado gaseoso. Y la segunda ley trata que si la presión sobre la sustancia variase, el cambio de temperatura también puede variar. Cuando vamos en un cambio de temperatura muy brusco, las temperaturas cambian en una mayor forma y es un proceso más rápido. Bien, para comenzar, vamos a conceptualizar lo que vamos a ver. Aquí nos muestra tenemos una gráfica que es la que nos muestra calor sensible, calor latente, calor sensible, calor latente, calor sensible. Comenzamos con ¿qué es calor sensible? El calor sensible es el calor que se le suministra a un material. En este caso vamos a suministrar calor a H2O, que es agua, pero el calor sensible es la elevación de la temperatura para que pueda hacer el cambio de agregación. Pero hasta no llegar al calor latente, esto siempre va a ser líquido. Al llegar a 100 grados, por ejemplo aquí, al llegar a 100 grados, comienza el calor latente. El calor latente es el rompimiento de moléculas para
transformar de agua o líquido a vapor. Aquí, calor sensible es el calor que le aplicamos a el hielo para transformarlo a líquido. Pero en todo este transcurso siempre va a ser hielo. Al llegar aquí de 0 a 0, empieza el calor latente. Si le seguimos suministrando calor. Si le seguimos suministrando calor, el calor latente entra en acción y el calor latente es el rompimiento aquí también de moléculas para cambiar de agregación, o sea, de hielo a líquido. Y aquí empieza calor sensible para cambiar a vapor. Y en este es calor latente. Vamos a hacer un ejercicio, pero para esto vamos a ocupar las fórmulas que tenemos aquí, que son Q es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. O mismo, puede ser Q es igual a masa por calor específico por la resta de temperatura final más temperatura inicial. Y la siguiente es Q es igual a masa por temperatura de fusión. Ahora vamos a resolver un problema que dice calcular la cantidad de energía que se tiene que suministrar a 150 gramos de hielo para poder pasarlo de hielo a líquido, de líquido a vapor, de hielo a vapor, que se le conoce como fusión, vaporización, sublimación. Ahora vamos a darle el siguiente. Ahora vamos a resolver el problema que es pasar de hielo menos 10 a hielo 0. Para esto vamos a ocupar la fórmula 1, que es Q es igual a M por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Ahora esto lo vamos a representar con un Q subíndice 1, que sería pasar de aquí a acá, que es esto. Sería masa, que tenemos 150 gramos por calor específico, que es 0.5 calorías gramos por temperatura final, que es 0, menos temperatura inicial, que es menos 10. Esto nos da un resultado de 750 calorías. Ya tenemos la primera, pero queremos saber ahora. Vamos a pasar a Q2. Esto es, tenemos que calcular la cantidad de calor que tenemos que ocupar para fundir el hielo, para pasarlo de hielo a líquido. Esto lo representamos con Q2, masa por calor latente de fusión del hielo. Esto es igual a 150 gramos y esto por 80 calorías por gramo. Este nos da un resultado de 12.000 calorías. Ahora, para lo que nos pedían en el problema, tenemos que sumar 750 más 12.000. Que esto nos da como un resultado de 12.750. Vamos a la otra parte. Regresando a esto, ya tenemos que el resultado es igual a 12.000
750 calorías. Ahora vamos a la siguiente, que es de líquido a vapor. Ahora queremos pasar líquido a vapor. ¿Cómo es esto? Vamos a utilizar la misma fórmula. La fórmula, que es Q es igual a masa, calor específico, por temperatura final menos temperatura inicial. Esto es Q3, porque vamos a ocupar Q3. Es igual a 150 gramos y ahora calor específico ya no del hielo, sino que del agua, que esto es una caloría sobre gramo multiplicado por temperatura final, que tendrán que ser 100 grados Celsius menos 0 grados Celsius. Esto lo multiplicamos, 50 por 1, pues son 150. Multiplicado por 100 me da pues 15,000. Calorías. Esto no solamente es esto. Necesito otra determinada cantidad para pasar así. Q4 es igual a, tenemos que la masa, 150, a valor específico del vapor del agua, que esto es 0.48 calorías entre gramos Celsius. Y temperatura final 120, que es hasta donde queremos llegar, menos 100 a lo cual estábamos. Entonces Q4 tendrá que ser 150 por 0.48, y esto por la diferencia de esto, que es 20. Esto nos da un resultado de 1400 calorías. ¿Por qué? Gramo con gramo se cancela y grado con grado se cancela. Entonces nos queda calorías. Bien. Ahora, para lo que nos pedían, que era pasar de líquido a vapor, tenemos que sumar todos estos valores, que esto nos da 16,400. Vamos a la siguiente página. Regresando, ya que tenemos el resultado, lo ponemos aquí, 16,440 calorías. Que esto es la cantidad que se necesita de calor para pasarlo de líquido a vapor. Ahora vamos a pasarlo de hielo a vapor. Regresando a este, vamos a el último paso, que sería Q5, que ya lo tenemos. Q5 es igual a masa por H sub índice V, que esto sería Q5, masa sigue siendo 150 gramos. Y el calor latente de vaporización, 40 calorías por gramo. Esto nos da un resultado de 81,000 calorías. Gramos cancela, calorías. Pero
nos piden ahora que era de pasar de hielo a vapor sin pasar por líquido. Entonces para esto tenemos que sumar que Q final es igual a, tenemos que sumar Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5. Esto para que nos dé cuánta es la energía que le tenemos que suministrar a el hielo para pasarlo a vapor sin necesidad de pasar por el líquido. Entonces, sustituimos. Esto nos da que, ya sustituyendo, esto nos da Q final, que es igual a 110.190 calorías. Voy a poner plasmar que es 110.190 calorías. Esta es la cantidad que tenemos que suministrar al hielo para pasarlo de hielo a vapor. O sea, creando la sublimación. Bien, esto es todo de mi parte. Muchas gracias y hasta la próxima.